Capítulo 2. Impuestos sobre el valor añadido, cuarta parte. Regímenes especiales. Los regímenes especiales del IVA son 9. El simplificado, el de agricultura, ganadería y pesca, el de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, el de operaciones con oro de inversión, agencias de viaje, recargo de equivalencia, ventas a distancia y a determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios, grupo de entidades y por último criterio de caja. Podemos establecer 3 categorías. El régimen de aplicación obligatoria, que son los de agencias de viajes y recargo de equivalencia donde los sujetos se encuentran necesariamente sujetos a él. El régimen de aplicación automática salvo renuncia expresa, que son los régimen simplificado, el de la agricultura, ganadería y pesca y el de operaciones con oro de inversión. Se aplican a los sujetos de forma automática salvo que en los plazos y formas reglamentarios se renuncie a ellos. La renuncia debe mantenerse durante un tiempo mínimo y debe ser revocada de forma expresa, en el supuesto de que el sujeto pasivo desee la aplicación del régimen especial una vez transcurrido el periodo mínimo de aplicación del régimen general. Y la tercera categoría es el régimen de aplicación voluntaria. Son los de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, los de ventas a distancia y a determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicio del grupo de entidades y del criterio de caja. Los sujetos pasivos, con alguna excepción, pueden renunciar en cualquier momento a la aplicación de este régimen, sometiendo la entrega al régimen general. La renuncia no tiene por qué comunicarse expresamente a la Administración. Vamos a ver en qué consiste cada régimen. Comenzamos con el régimen simplificado. El régimen simplificado en el IVA presenta las siguientes características esenciales. Es un régimen de aplicación automática, aunque los sujetos afectados pueden renunciar a él en los plazos establecidos reglamentariamente. Es un régimen que se aplica fundamentalmente a personas físicas, aunque también se incluyen en él a las entidades en régimen de atribución de rentas en el impuesto sobre la renta. Es un régimen que se pretende coordinar con el sistema de estimación objetiva de la base imponible del impuesto sobre la renta. Es un régimen para determinar de modo objetivo las cuotas tributarias, incluso en los supuestos de determinación indirecta, y por último los sujetos pasivos deben cumplir unos deberes formales más livianos que los correspondientes al régimen general, si bien con algunas excepciones. Deben llevar un registro de facturas recibidas y conservar tanto las facturas emitidas y recibidas como los justificantes de los módulos e índices que se les aplican. En cuanto a su ámbito de aplicación, tributan por el régimen simplificado del IVA los sujetos pasivos del impuesto que cumplan los siguientes requisitos. 1. Que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF, siempre que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas. 2. Que realicen con habitualidad cualquiera de las actividades incluidas en este régimen. Si el sujeto pasivo realiza varias actividades, todas ellas deben estar incluidas entre las sometidas a este régimen, pues de otro modo serán excluidos de él. Se exceptúa de esta regla al empresario que ejerza actividades exentas o que estén acogidas a los regímenes especiales de la agricultura o del recargo de equivalencia. 3. Que no hayan renunciado a la aplicación de la estimación objetiva por signos, índices o módulos del IRPF ni al propio régimen simplificado. Y por último 4, que su volumen de operaciones o de adquisiciones no hubiese excedido en el año anterior de unos determinados límites. Los límites en el caso de las operaciones suponen 150.000 euros y en el caso de adquisiciones suponen 250.000 euros. Para el cálculo de estas cifras se excluyen las subvenciones, las indemnizaciones y el propio IVA.
La renuncia o el incumplimiento sobrevenido de alguno de los requisitos suponen la exclusión del régimen. En particular, son circunstancias determinantes de la exclusión del régimen las 5 siguientes. La primera es el haber rebasado el límite de volumen de operaciones. El efecto de esta causa de exclusión se produce al año siguiente a aquel en que se hubiese rebasado el límite. Segundo, la renuncia al régimen simplificado. El efecto de esta circunstancia se produce también al año siguiente al de presentación de la renuncia. Tercero, el cese en el ejercicio de la actividad. El efecto de esta causa de exclusión se produce desde el día siguiente a aquel en que tuviera lugar. Cuarto, alternación normativa del ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado, mediante la exclusión de las actividades económicas realizadas por el sujeto pasivo de dicho régimen. Y por último, la renuncia a la aplicación de la estimación objetiva en el IRPF. En cuanto al contenido del régimen, 2 notas caracterizan la regulación del régimen simplificado: la casi absoluta deslegalización del método de determinación de las cuotas del IVA y su paulatina complicación hasta el punto de que hoy en día solo la inercia explica el uso de la denominación de simplificado. Las cuotas tributarias se calculan con arreglo a un sistema complejo y de regulación confusa. En principio, tales cuotas se determinan mediante la aplicación de los índices, signos y módulos fijados mediante orden ministerial antes de cada ejercicio. A las cuotas así calculadas, podríamos denominar corrientes ordinarias, se deben añadir las devengadas o satisfechas por los siguientes conceptos: por las importaciones de bienes, por las entregas de activos fijos materiales y transmisiones de activos fijos inmateriales, por las adquisiciones intracomunitarias, por las operaciones en que los sujetos deben satisfacer el impuesto como destinatarios de los servicios prestados por no residentes. De la suma de las cuotas hasta aquí precisadas, el sujeto pasivo puede deducir algunas cuotas del IVA, que son las siguientes: las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de activos fijos materiales o inmateriales, las cuotas soportadas o satisfechas como consecuencia de las importaciones de bienes distintos de los activos fijos y las cuotas soportadas o satisfechas por operaciones corrientes relativas a bienes y servicios afectos a la actividad, con algunas excepciones como las de los servicios de desplazamiento y de hostelería. Se puede establecer un importe mínimo de las cuotas a ingresar para cada actividad incluida en este régimen. Se permite una deducción del 1% del importe de la cuota devengada por operaciones corrientes en concepto de cuotas soportadas de difícil justificación. El cálculo de la cuota del IVA a ingresar se realiza al final de cada año utilizando el promedio de índices, signos o módulos. Las cuotas por operaciones corrientes que no puedan deducirse un año no lo podrán ser en los años siguientes. Se puede reducir los índices, signos o módulos en algunos supuestos, por ejemplo, cuando la actividad se ve afectada por hechos fortuitos o catástrofes naturales. El cálculo de la cuota se debe hacer al término de cada ejercicio. Mientras tanto, en cada uno de los 3 primeros trimestres del año, el sujeto pasivo ingresará el porcentaje señalado por orden ministerial respecto de la cuota devengada por operaciones corrientes. Veamos un ejemplo. Imaginemos un hotel con 7 empleados además del titular y 30 habitaciones. No tiene restaurante ni lleva actividad auxiliar alguna. Tiene un volumen de operaciones de 85.000 euros y ha soportado unas cuotas de IVA de 5.000 euros. La orden ministerial ha fijado las siguientes reglas. La cuota anual por empleado, que supone 2.604 euros con 9 céntimos, la cuota anual por plaza de 53 euros con 14 céntimos, la cuota mínima será el 20% de la cuota devengada y la cuota trimestral supone el 6% de la cuota devengada. Para calcular la cuota del IVA procedemos a lo siguiente. Cuota devengada. Multiplicamos los 7 empleados por los 2.604,9 céntimos y obtenemos 18.228 euros con 63 céntimos.
Después, 30 habitaciones multiplicamos por 53,14, que supone 1.594,20 céntimos, y obtenemos un total de 19.822 euros con 83 céntimos. Con este dato podemos obtener la cuota trimestral, que sería multiplicar el 6% por 19.822 euros con 83 céntimos, lo que supone una cuota de 1.189,37 céntimos. Para calcular la cuota deducible debemos sumar la cuota soportada y el porcentaje sobre la cuota devengada. En este caso tenemos la cuota soportada de 5.000 euros y el 1% de los 19.822 euros con 83 céntimos son 158 euros con 56 euros. Y de la suma de estas dos cosas obtenemos un total de 5.158 euros con 56 céntimos. Para calcular la cuota tributaria es la diferencia entre la cuota devengada y la cuota deducible. En este caso es 19.822 euros con 83 céntimos menos 5.158 euros con 56 céntimos y obtenemos una cuota tributaria de 14.664 euros con 27 céntimos. Y por último, para calcular la cuota de declaración anual, debemos restar a la cuota tributaria los ingresos trimestrales. En este caso, la cuota tributaria es de 14.664 euros con 27 céntimos. Los ingresos trimestrales multiplicamos el 3, que es el trimestre, por 879,86 céntimos y obtenemos 2.639 euros con 57 céntimos. De la resta de estas dos cosas tenemos un total a ingresar en la última declaración del año, 12.024 euros con 70 céntimos. Y pasamos al régimen de la agricultura, ganadería y pesca. Este régimen especial se aplica a todos los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, salvo renuncia al mismo. No se consideran titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras los propietarios de fincas o explotaciones que las cedan en arrendamiento o en parcería o que de cualquier otra forma cedan su explotación, así como cuando cedan el aprovechamiento de la resina de los pinos ubicados en sus fincas o explotaciones. Tampoco se considerarán titulares los que realicen explotaciones ganaderas en régimen de ganadería integrada. La renuncia a este régimen habrá de ser expresa y se deberá formalizar durante el mes de diciembre anterior al inicio del ejercicio en que deba comenzar a surtir efectos, mediante una declaración censal de modificación. Esta renuncia produce efectos en tanto no sea revocada por el interesado y en todo caso por un periodo mínimo de 3 años. Se excluyen de este régimen especial las sociedades mercantiles, las cooperativas y las sociedades agrarias de transformación, los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones sea superior al que se fije reglamentariamente, los sujetos pasivos que hayan renunciado al régimen de estimación objetiva en el IRPF por cualquiera de sus actividades económicas, los sujetos pasivos que hayan renunciado al régimen simplificado y los sujetos pasivos cuyas adquisiciones e importaciones para el conjunto de sus actividades empresariales y profesionales exceda de 250.000 euros anuales, IVA excluido. Se excluyen del régimen especial las siguientes actividades: la transformación de productos agrícolas, ganaderos o pesqueros, las explotaciones cinegéticas, la pesca marítima, la ganadería independiente. Se entiende por tal el conjunto de cabezas de ganado que se alimenta fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe. Las importaciones de bienes, las adquisiciones intracomunitarias y, por último, las operaciones en que los sujetos deben satisfacer el impuesto como destinatarios de los servicios prestados por no residentes. En cuanto al contenido del régimen, para los titulares de empresas agrarias, el régimen especial
puede sintetizarse en tres características. La primera es que no están obligados a liquidar y repercutir el IVA, ni han de presentar declaraciones liquidaciones por el impuesto, ni ingresar cuota alguna en el Tesoro Público. Tampoco deben cumplir los deberes de naturaleza contable o registral, ni los demás deberes formales. La segunda característica es que por sus adquisiciones de bienes y servicios deben soportar la repercusión del IVA que les efectúen los sujetos pasivos que les entreguen los bienes o les presten los servicios. Y la tercera característica es que tienen derecho a percibir una compensación a tanto alzado por las cuotas del IVA que les hayan sido repercutidas. Esa compensación se determina aplicando los porcentajes que fije el Gobierno al importe de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones y de los servicios accesorios que presten. Los porcentajes de compensación a tanto alzado de este régimen especial son los siguientes: un 12% en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en sus servicios accesorios, y un 10,5% en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras y en sus servicios accesorios. Una compensación a tipo cero es contraria a las normas comunitarias. Para los adquirientes de los productos agrarios y servicios complementarios, el régimen especial supone la obligación de abonar la compensación a los sujetos pasivos acogidos al régimen especial. No están obligados a pagar la compensación los adquirientes de productos agrarios que se encuentren en alguna de estas condiciones. 1. Que sean sujetos pasivos acogidos también al régimen de la agricultura, ganadería o pesca. 2. Quienes no sean empresarios o profesionales. Y 3. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones exentas. Las compensaciones deben ser reintegradas directamente por la Hacienda Pública en los envíos definitivos a otro país de la Unión Europea, a Canarias, Ceuta y Melilla, así como en las exportaciones. El derecho a deducir de las cuotas que se devenguen por sus operaciones, de conformidad con el régimen general de las deducciones, las compensaciones que hayan abonado. Las compensaciones deben ser reintegradas directamente por la Hacienda Pública en los envíos definitivos a otro país de la Unión Europea, a Canarias, Ceuta y Melilla, así como en las exportaciones. Tienen el derecho a deducir las compensaciones que hayan abonado. Para eso habrán de conservar un recibo emitido por ellos mismos por cada compensación, recibo que habrá de ser firmado por los proveedores y que los adquirientes deberán anotar en un registro especial. Veamos un ejemplo. Un agricultor vende 2.000 kilos de melocotones a 14.000 euros a la industria X que tiene su fábrica en la península. La industria X debe extender un recibo en los siguientes términos: melocotones, que suponen 14.000 euros, la compensación del IVA, que son 12%, supone 1.680 euros, y un total a pagar, que es la suma de las dos cosas, y obtenemos 15.000 euros, 680 euros. Por lo cual la industria X debe pagar al agricultor 15.680 euros, estando este último obligado a firmar el recibo correspondiente. Si el agricultor, en vez de vender sus melocotones a la industria X, los envía definitivamente a Tenerife, sería la Hacienda Pública quien deberá entregarle los 1.680 euros de compensación. Vamos ahora con el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. Este régimen tiene por finalidad minorar la tributación por cuanto los bienes aludidos se adquieren en muchas ocasiones por el empresario revendedor sin soportar cuota alguna. Este régimen es voluntario y opcional, opción que en la práctica se ejercita operación por operación, pues en cada una de ellas el sujeto pasivo puede elegir el sometimiento al régimen general sin que sea necesario la previa comunicación a la Administración. Por excepción, si el sujeto opta por la determinación de la base imponible mediante el sistema del margen de beneficio global, la elección deberá mantenerse durante algún tiempo.
A efectos del impuesto se considerarán bienes usados, que son los bienes muebles de uso duradero, que habiendo sido utilizados por un tercero son susceptibles de una nueva utilización. Pueden ser objeto de reparación antes de la reventa, pero el coste de tal reparación no puede exceder de su precio de adquisición. Objetos de arte son las pinturas y dibujos realizados a mano y las esculturas, grabados, estampas y litografías, siempre que en todos los casos se trate de obras originales. Antigüedades son los bienes muebles útiles u ornamentales, excluidas las obras de arte y objetos de colección que tengan más de 100 años de antigüedad y cuyas características originales fundamentales no hubieran sido alteradas por modificaciones o reparaciones efectuadas durante los 100 últimos años. Objetos de colección son los que presenten un interés arqueológico, histórico, documental, bibliográfico, etnográfico, paleontológico, zoológico, botánico, mineralógico, numismático o filatélico y sean susceptibles de destinarse a formar parte de una colección. En cuanto al ámbito de aplicación, este régimen especial se aplica a las siguientes operaciones. 1. Entregas de bienes adquiridos a un particular que no sea empresario o profesional. 2. Entregas de bienes de inversión adquiridos a un empresario o profesional que goce de régimen de franquicia en el estado de origen. 3. Entregas de bienes adquiridos a sujetos pasivos del IVA siempre que la operación hubiera estado exenta por no haberse permitido inicialmente la deducción total o parcial de las cuotas soportadas. En esta categoría debe incluirse la venta realizada por una empresa dedicada a la actividad de leasing que revende los vehículos cuya compra estuvo exenta por lo que no pudo deducirse cuota alguna de IVA. 4. Entregas de bienes adquiridas de otro sujeto pasivo que hayan aplicado este mismo régimen especial. 5. Entregas de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección importados por el propio sujeto pasivo. Y por último, entregas de objetos de arte adquiridos con tipo de gravamen reducido, es decir, adquiridos a sus autores o a sujetos pasivos con derecho a deducción total de las cuotas soportadas. Vamos con el contenido del régimen. La especialidad del régimen afecta a la determinación de la base imponible. Existen al respecto dos modalidades. En la primera, la base imponible de cada una de las operaciones estará constituida para cada operación por el margen de beneficio aplicado por el sujeto pasivo revendedor, minorado en la cuota del IVA correspondiente a dicho margen. La ley establece sobre el particular las siguientes reglas. Con carácter general, el margen de beneficio es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, incluyendo en ambos casos el IVA que grave o haya gravado la operación. En los casos de entrega de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección importados por el sujeto pasivo, el precio de la compra será la base imponible de la importación del bien. La segunda modalidad consiste en la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global de todas las operaciones realizadas en cada periodo de liquidación. Las reglas por las que se rige esta modalidad son las siguientes. La modalidad solamente puede aplicarse para las entregas de ciertos bienes, como son los sellos, billetes, discos, cintas magnéticas y libros, entre otros. No obstante, es posible aplicar la modalidad a otros bienes si lo autoriza la Administración previa solicitud del interesado. La opción surte efecto hasta que se produzca la renuncia y como mínimo hasta la finalización del año natural siguiente al de la autorización. Si en un periodo de liquidación el margen de beneficio resulta negativo, la base imponible será cero y tal margen se sumará a las compras del periodo siguiente. Las existencias de los bienes a los que se aplica este régimen deben regularizarse al comienzo y al final de la aplicación del régimen y anualmente. En este último caso, si el saldo es positivo, debe sumarse a las ventas del último periodo de declaración y si es negativo, a las compras del mismo periodo.
No se tienen en cuenta las entregas exentas. Así, debe excluirse su coste de las compras y no debe incluirse su entrega entre las ventas. El contenido del régimen especial se completa con las siguientes normas. No serán deducibles las cuotas soportadas por los adquirientes en las transmisiones sujetas al régimen especial. Los sujetos pasivos no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los bienes. Sí que serán deducibles las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los bienes si la operación se somete al régimen general. En las facturas que documenten las operaciones sometidas al régimen especial, los sujetos pasivos no podrán consignar separadamente la cuota repercutida que se entenderá comprendida en el precio total. Y por último, los sujetos pasivos deben llevar, además de los registros generales, un libro específico en el que anotarán de manera individualizada y con la debida separación cada una de las adquisiciones o importaciones y las entregas sometidas al régimen especial. Veamos dos ejemplos, uno que sería el de la liquidación por el sistema de operación individualizada y el segundo sería la liquidación por el sistema de la base imponible global. Comenzamos con la liquidación por el sistema de operación individualizada. Jaime se dedica a la compraventa de vehículos usados y ha adquirido a Pablo un vehículo de turismo por 2.500 euros, operación no sujeta a IVA. Al cabo de un tiempo vende el vehículo por 4.000 euros después de haberle efectuado unas reparaciones que han tenido un importe de 150 euros. El vehículo se considera un bien usado, pues el importe de las reparaciones no excede del precio de adquisición. Para el cálculo de la cuota del IVA comenzamos calculando el margen de beneficio, que es la diferencia entre el importe de la venta y el importe de la compra. En este caso, el importe de la venta con el IVA incluido supone 4.640 euros y el importe de la compra 2.500, con lo que obtenemos un margen de beneficio de 2.140 euros. A continuación procedemos a calcular la base imponible, que es 2.140 menos 2.140 por 18% y obtenemos un total de 1.754 euros con 80 céntimos. Y por último calculamos la cuota del IVA, que es 1.754,80 por 21% y obtenemos una cuota de 368 euros con 51 céntimos. Y la segunda modalidad es la liquidación por el sistema de base imponible global. Alfonso tiene un establecimiento dedicado a la venta de sellos y monedas. Durante el primer trimestre del año ha efectuado las siguientes operaciones. Venta de sellos 8.175 euros, IVA incluido. Venta de monedas 1.322 euros, IVA incluido. Y ha obtenido un total de ventas de 9.497 euros. Los sellos vendidos le costaron 2.500 euros incluido el IVA, mientras que las monedas fueron adquiridas a un particular por el importe de 1.000 euros. Al ser una operación no sujeta, esta cantidad no incorpora ninguna cuota del IVA. El cálculo de la cuota del IVA correspondiente al periodo se efectúa de modo siguiente. Primero debemos obtener el margen de beneficio global, que es la diferencia entre el importe de las ventas y el importe de las compras. El importe de las ventas son 9.497 euros menos el importe de las compras, que son 3.500, donde obtenemos el total del margen de beneficio de 5.997 euros. Después procedemos a calcular la base imponible, que son 5.997 menos 5.997 por 21%, y obtenemos un total de 4.467 euros con 63 céntimos, y así podemos calcular la cuota del IVA, que es 4.467,63 por 21%, donde obtenemos un total de 938 euros con 20 céntimos, que sería la cuota del IVA. Y pasamos al régimen especial del oro de inversión. Se entiende por oro de inversión los siguientes objetos:
los lingotes o láminas de oro con pureza igual o superior a 995 milésimas y que tengan el peso que se especifica en la ley. Las monedas de oro que reúnan ciertos requisitos, que tengan una gran pureza, que hayan sido acuñadas después de 1800, que sean o hayan sido moneda de curso legal y que se vendan por precio relativamente equivalente al oro en lingotes. Se considera que reúnen estos requisitos las monedas incluidas en una relación que debe publicarse anualmente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En cuanto al ámbito de aplicación, el régimen del oro de inversión se aplica a las siguientes operaciones: a las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones, a los préstamos y operaciones de permuta financiera, a las operaciones derivadas de contratos de futuro o a plazo y a los servicios de mediación de las operaciones anteriores prestados en nombre propio y por cuenta ajena. Si hablamos del contenido de este régimen, las operaciones realizadas con oro de inversión están exentas del IVA. Para evitar los inconvenientes, la ley prevé que se pueda renunciar a dicha exención, además de cumplir una serie de requisitos reglamentarios. Para que sea válida la renuncia, debe cumplir los siguientes: que el sujeto pasivo sea productor o transformador del oro de inversión o que sea mediador, que las entregas correspondan al oro producido o transformado y, por último, que el adquiriente sea un empresario o profesional y que lo adquiera para sus actividades empresariales o profesionales. El siguiente régimen especial es el de las agencias de viajes. Están sujetas a este régimen las operaciones realizadas por las agencias de viajes que tengan su sede de actividad en el territorio de aplicación del IVA, es decir, la península y las Islas Baleares, o mantengan en él un establecimiento permanente. Este régimen especial es de aplicación obligatoria, sin que los sujetos afectados puedan renunciar a él. El régimen especial se aplica a las siguientes operaciones: a las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuando actúen en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales; a las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos y cualquier empresario o profesional en los que concurran las mismas circunstancias. Varias son las observaciones que debemos hacer para completar el estudio de dichas operaciones. En primer lugar, ¿qué régimen se aplica a las operaciones de organización? Esto es, aquellas que implican que las agencias de viajes tengan que celebrar dos tipos de contrato, unos con empresas hoteleras, de transporte, espectáculos, etc., y otros con cada uno de los viajeros, contratos estos últimos que pueden denominarse de viaje y por cuya virtud las agencias se obligan a proporcionar a aquellos el resultado de los bienes y prestaciones adquiridas. El segundo término, la esencia del régimen, es la realización de una actividad de organización por parte de los sujetos pasivos con la finalidad de proporcionar a un viajero de manera global un conjunto de bienes y servicios a entregar o prestar por terceros. No puede ignorarse que esta actividad también puede ser desarrollada lícitamente por otras personas distintas de las agencias de viajes. Al ser el IVA un tributo objetivo que pretende evitar las discriminaciones entre sujetos que realizan las mismas actividades, es necesario concluir que el régimen especial debe ser aplicado también a estas personas. Asimismo, hay que destacar que el régimen especial se aplica única y exclusivamente a las operaciones en las que las agencias de viajes actúen en nombre propio, mientras que estarán sometidas al régimen general cuando actúen en nombre y por cuenta ajena. Por último, solo estarán incluidas en el régimen especial las operaciones que se encuentren dentro de las categorías que acabamos de describir, de manera que el resto de las actividades que llevan a cabo las agencias de viajes están sujetas al régimen general del IVA. No hay problema de identificación de las operaciones cuando se trate del transporte o del alojamiento.
El problema se plantea cuando se trata de identificar las operaciones que la ley califica de accesorias o complementarias. En la propia ley se mencionan algunas actividades que no se consideran prestadas para realización de los viajes y que por tanto deben ser excluidas del régimen especial, y son las siguientes: las operaciones que se lleven a cabo utilizando exclusivamente medios de transporte o de hostelería propios, la compraventa o cambio de moneda extranjera y los servicios de teléfono, telex, correspondencia y otros análogos. Por el contrario, no tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios adquiridos o prestados para la realización de un viaje y por lo tanto tributarán según el régimen general los siguientes: servicios de mediación en el alquiler de aviones, embarcaciones, aeronaves y demás medios de transporte utilizados exclusivamente por el cliente o grupo de clientes en desplazamientos efectuados al margen y con independencia de viajes organizados. Los servicios de mediación en el alquiler de chalés, apartamentos y otros inmuebles no incluibles en los de hostelería. Gastos de promoción o publicidad. Adquisición de folletos informativos con fines publicitarios. Gastos generales de la empresa, como es personal, limpieza, energía, etc. Y la adquisición de ordenadores, mobiliarios y demás bienes de inversión. En definitiva, las agencias de viajes están sometidas de modo simultáneo a dos regímenes diferentes en el IVA. Hay que destacar que están exentos los servicios sometidos al régimen especial cuando las entregas de bienes y las prestaciones de servicios adquiridos en beneficio del viajero se realicen fuera de la Unión Europea. Si tales entregas y prestaciones se efectúan en parte dentro de la Unión Europea y en parte fuera de ella, la exención solo alcanzará a esta última porción. En cuanto a la base imponible, a diferencia de lo que sucede en el régimen general del IVA, en el que la base imponible está constituida por el importe total de la contraprestación obtenida por las entregas de bienes o prestaciones de servicios, aquí la base imponible está formada por lo que podemos considerar el valor añadido generado por la agencia de viajes, magnitud que también en términos generales puede identificarse con el beneficio bruto de las actividades sometidas a este régimen especial. Así pues, la base imponible en este régimen está constituida por el margen bruto de la agencia de viajes. Tal margen es la diferencia entre la cantidad total exigida al cliente, excluido el IVA, y el importe efectivo satisfecho, impuestos incluidos, por las agencias de viajes a otros empresarios o profesionales, siempre que las operaciones se lleven a cabo para su utilización en la realización del viaje y redunden directamente en beneficio del viajero. La determinación de la base imponible se debe complementar con algunas precisiones. No se deben computar los servicios exentos, es decir, los relativos a entregas y servicios realizados fuera de la Unión Europea, ni tampoco el importe de estas entregas y servicios. Debe tenerse en cuenta el importe de los servicios prestados por la propia agencia, por ejemplo, en los servicios de transporte llevados a cabo con medios propios. No se deben tener en cuenta el importe de los servicios sometidos al régimen general, en especial los que menciona la ley como excluidos del régimen especial, y la base imponible no podrá ser en ningún caso negativa. En cuanto a la deuda tributaria, en este régimen especial no tiene sentido que se tengan en cuenta las cuotas soportadas por las agencias de viajes, porque a diferencia de lo que sucede en el régimen general, el importe de las operaciones que han generado tales cuotas no se ha tenido en consideración a la hora de determinar la base imponible. El legislador es consciente de ello y por eso declara expresamente que no pueden ser objetos de deducción las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios que redunden en beneficio de los viajeros y que se han efectuado para la realización de los viajes. Veamos un ejemplo. Imaginemos una agencia de viajes que organiza un circuito turístico por diversos países europeos. El importe del circuito es de 5.000 euros, siendo los costes de los servicios que redundan en beneficio de los clientes,
hoteles 2.200 euros IVA incluido y transportes 1.500 euros IVA incluido. El total de la operación sujeta al IVA supone 5.000 euros. Las facturas de los proveedores 3.700. La diferencia entre estos dos es de 1.300 euros. El IVA a liquidar sería 1.300 por 21%, que supone un total de 273 euros. Por lo tanto, la factura de la agencia al cliente sería la siguiente: el importe del circuito, que son 5.000 euros, más el IVA de servicios de la agencia, que son 234, y obtenemos un total de 5.234 euros. Del IVA repercutido al cliente, que son los 234 euros, la agencia puede deducir el IVA soportado por las adquisiciones y servicios que no redunden directamente en beneficio de aquel. Por ejemplo, el que corresponde a los gastos generales, pero no así el IVA que le hayan repercutido en las adquisiciones de bienes que redundan en beneficio del cliente y que se haya efectuado para la realización del viaje. En nuestro caso, el que corresponde a los hoteles y transportes. Hay que tener en consideración, por un lado, que las agencias de viajes también pueden realizar operaciones sometidas al régimen general, y de otra parte, las agencias de viajes tienen una serie de costes y gastos que no se han tenido en cuenta a la hora de determinar la base imponible. En definitiva, la cantidad que las agencias de viajes deben ingresar en el Tesoro Público en concepto de IVA es el resultado de una operación en la que se deben sumar las cuotas calculadas según el régimen especial y las cuotas devengadas por las operaciones sometidas al régimen general, cantidad de la que se deben restar todas las cuotas soportadas, salvo las que lo hayan sido en las adquisiciones de bienes y servicios que redunden en beneficio de los viajeros y que se hayan efectuado para la realización de los viajes. Y pasamos al régimen especial del recargo de equivalencia. Antes de examinar los aspectos esenciales de este régimen, es necesario definir qué es lo que se entiende por comerciante minorista. Se considera tal a las personas en quienes concurran los dos requisitos siguientes. El primero es que se dedique habitualmente a la venta de bienes muebles o semovientes al detalle sin previa transformación por sí o por terceros por su encargo. Y segundo, que la suma de las contraprestaciones de las ventas a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales exceda en el año anterior del 80% del total de las realizadas. El último requisito no se aplica a los sujetos pasivos dados de alta como minoristas en el impuesto sobre actividades económicas, que no hayan realizado operaciones en el año anterior y por lo tanto no pueden precisar si han alcanzado este porcentaje de ventas o que estén sometidos al régimen de estimación objetiva en el IRPF. El régimen se aplica a las siguientes personas. Es obligatorio para los comerciantes minoristas que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF que comercialicen al por menor artículos o productos de cualquier naturaleza que no se hallen exceptuados. Los productos excluidos de este régimen especial son los siguientes: las joyas, las alhajas, piedras preciosas, perlas, objetos de oro y platino, prendas confeccionadas con pieles suntuarias, los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, los bienes que hayan sido utilizados antes de su transmisión por terceros o por el propio sujeto pasivo transmitente, los aparatos para la avicultura y apicultura, así como sus accesorios, los productos petrolíferos cuya fabricación, importación o venta esté sujeta a los impuestos especiales, los vehículos accionados a motor, embarcaciones y aviones, sus remolques, accesorios y piezas de recambio, la maquinaria de uso industrial, los materiales y artículos para la construcción de edificaciones o urbanizaciones, minerales con excepción del carbón, cintas magnetoscópicas grabadas, hierros, aceros y demás metales y sus aleaciones. Las entidades en régimen de atribución de ventas en el IRPF solo quedarán sometidas a este régimen cuando todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.
Todos los minoristas, personas físicas o entidades, deberán acreditar ante sus proveedores y ante la aduana, en el caso de que vayan a realizar importaciones, si están o no sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia, para lo cual deberán remitirles un escrito debidamente firmado. En cuanto al contenido del régimen, este régimen de recargo de equivalencia supone la sustitución del sujeto pasivo en la fase de ventas al por menor. El régimen jurídico de este régimen especial consiste en lo siguiente. El comerciante o entidad minorista no devenga el IVA por sus propias operaciones de venta. Queda liberado, pues, de los deberes de liquidar e ingresar el impuesto. El devengo del impuesto en esta fase se anticipa al momento de la realización de sus operaciones de compra y de las importaciones. En el primer caso, el proveedor del comerciante o entidad minorista es sustituido de este último contribuyente del impuesto. En el segundo caso, en la importación, el sujeto pasivo es el comerciante o entidad minorista, pero el impuesto se devenga junto con los derechos arancelarios en el momento de entrada de aquellas por una aduana. El proveedor del comerciante o entidad minorista, en su condición de sustituto, debe liquidar el recargo de equivalencia, que consiste en un determinado porcentaje de la cuota del IVA. El porcentaje que es el recargo es del 5,2% con carácter general. Existen, no obstante, tres tipos especiales. Para las entregas de bienes sometidas a tipo reducido, el porcentaje es de 1,4%. Para las sometidas a tipo superreducido es el 0,5% y para las entregas de tabaco es el 1,75%. El sustituto proveedor debe declarar e ingresar, por tanto, el recargo simultáneamente con el IVA correspondiente a sus ventas. De esta forma, los proveedores de un comerciante o entidad minorista acogido al recargo de equivalencia harán figurar en sus facturas separadamente la cuota del IVA devengada por la operación suya de venta y la cuota del recargo de equivalencia correspondiente a la operación de compra del comerciante o entidad minorista. Los comerciantes o entidades minoristas sometidos a este régimen especial repercuten a sus clientes la cuota resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible correspondiente a sus ventas al por menor, sin que en ningún caso puedan incrementar dicho porcentaje en el tipo del recargo de equivalencia. Veamos un ejemplo de recargo de equivalencia. Un mayorista vende a un minorista, incluido en este régimen, artículos que están sujetos al tipo del 21% por un importe de 5.625 euros. La operación incluye prestaciones accesorias por un importe de 205 euros. La base imponible son 5.625 más los 205, que supone un total de 5.830 euros. Con este dato podemos calcular el IVA repercutido, que son 5.830 euros por 21%, que supone un total de 1.224 euros con 30 céntimos. Y para calcular el recargo de equivalencia debemos multiplicar la base imponible por el porcentaje, que en este caso es el de carácter general, que supone un 5,2%. Y en este caso tenemos 5.830 por 5,2% y obtenemos un total de 303 euros con 16 céntimos. El total de la factura supone la suma de 5.830 más 1.124,30 más 303,16 y obtenemos un total de la factura de 7.357 euros con 46 céntimos, que lo hemos obtenido sumando la base imponible, el IVA repercutido y el recargo de equivalencia. Pasamos al régimen especial del grupo de entidades. El establecimiento de este régimen especial requiere la previa consulta al Comité Consultivo del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Este régimen especial se aplica a los grupos constituidos por una entidad dominante y sus participadas calificadas por la ley como dominadas, siempre que todas ellas, dominante y dominadas, fueran residentes en el territorio de aplicación del IVA, teniendo en cuenta además que ningún sujeto pasivo del IVA podrá formar parte simultáneamente de más de un grupo de entidades. La participación de la entidad dominante en las dominadas debe tener las siguientes características: ser directa o indirectamente igual o superior al 50%. Mantenerse durante todo el año natural. En principio, la entidad dominante debe tener personalidad jurídica, pero un establecimiento permanente puede serlo respecto de las entidades cuya participación estuviera afecta a dicho establecimiento, siempre que se cumplan el resto de los requisitos legales. Por lo que se refiere a las entidades dependientes, conviene indicar que podrán tener la consideración de entidades dependientes las fundaciones bancarias y las cajas de ahorros. Un establecimiento permanente no podrá constituir por sí mismo una entidad dependiente. Una entidad no podrá tener la condición de dependiente respecto de dos entidades distintas. Cuando se adquiere una participación suficiente, la entidad dependiente pasará a formar parte del grupo a partir del año natural siguiente. La pérdida de la condición de entidad dependiente tendrá efecto en el periodo de liquidación en que se produjere tal circunstancia y, por último, una entidad dependiente también perderá su condición desde el momento en que se encuentre en situación de concurso o en proceso de liquidación. Desde una perspectiva objetiva, el régimen es voluntario, siendo de aplicación solo a las entidades que así lo hubieran acordado. El acuerdo de opción debe ser tomado individualmente por los administradores de las entidades afectadas antes del comienzo del año natural en que debiere tener efecto. La opción deberá ejercitarse en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural. La opción, que tendrá una validez mínima de 3 años, se entenderá prorrogada salvo renuncia expresa, que a su vez tendrá la misma validez mínima. Además de la renuncia, el régimen dejará de aplicarse cuando concurriere alguna de las circunstancias que obligasen a acudir a una estimación indirecta de las bases imponibles y cuando se incumplieran las obligaciones formales establecidas en la misma ley del IVA. Aunque la ley no lo diga expresamente, también dejará de aplicarse el régimen desde el momento en que la entidad dominante se encuentre en situación de concurso o en proceso de liquidación. En cuanto al contenido de este régimen especial, consiste en lo siguiente. La base imponible de las operaciones realizadas entre las entidades del mismo grupo está constituida por el coste de los bienes y servicios utilizados en su realización. El régimen especial no supone otra cosa que la inaplicación para estos casos de las reglas de determinación de la base imponible en las operaciones vinculadas, que consisten en último término en acudir al valor o precio del mercado. La entidad dominante deberá presentar las declaraciones liquidaciones agregadas del grupo y proceder al pago de las cuotas que de ello resultasen, aunque todas las entidades del grupo responderán solidariamente de aquellas. La entidad dominante es la representante del grupo y con ella se entenderán las actuaciones de comprobación e investigación tributaria. Las operaciones sometidas al régimen especial tendrán la consideración de actividad diferenciada. El exceso de cuotas soportadas respecto de las devengadas se compensará o devolverá de acuerdo con las normas generales del IVA. Ahora bien, si dejase de aplicarse el régimen especial, las cuotas pendientes de compensación se prorratean entre las entidades afectadas. En el resto de las operaciones realizadas por las entidades afectadas se aplicarán las normas generales del IVA para determinación de la base imponible, para los supuestos especiales de deducción, para las devoluciones, etc. Cada entidad presentará por separado las declaraciones liquidaciones correspondientes a las operaciones realizadas fuera del grupo. Cada entidad aplicará también por separado las reglas de la deducción de las cuotas soportadas y ejercitará también por separado los derechos que de ellos se derivan.
Por excepción, si una entidad hubiera incluido su saldo a compensar en una declaración del grupo, no podrá efectuar su compensación en el futuro de forma individual. Y por último, la aplicación del régimen especial exige el cumplimiento de unos deberes formales de cierta complejidad, que es una contabilidad analítica sobre todo, cuya vulneración se sanciona de forma severa con un 2% del volumen de operaciones, y de las sanciones responderá solidariamente todas las entidades del grupo. El penúltimo régimen especial es el de criterio de caja. El régimen especial del criterio de caja consiste en fijar el devengo de las cuotas de IVA repercutidas en el momento que se cobren y el derecho a deducir las cuotas soportadas en el momento en que se paguen. Solo pueden acogerse a este régimen los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no hubiera superado los 2 millones de euros. No obstante lo anterior, quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía de 100.000 euros. El criterio de caja es de aplicación voluntaria. La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia, que tendrá una validez mínima de 3 años. Una peculiaridad del régimen es que arrastra a los destinatarios de las operaciones realizadas por los sujetos pasivos acogidos a él. Dicho de otro modo, el nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja, pero que sean destinatarios de las operaciones, solo se producirá en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos. Esta regla solo afecta a las cuotas soportadas en las operaciones realizadas por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial. Los requisitos de régimen especial se pueden resumir del modo siguiente. El régimen se aplica a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo. No obstante, se excluyen expresamente del régimen algunas operaciones, como por ejemplo las operaciones acogidas a los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, de los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de entidades, las entregas de bienes exentas, las adquisiciones intracomunitarias de bienes, las operaciones en que se produce la inversión del sujeto pasivo y las importaciones y operaciones asimiladas. Cuando se produzca la renuncia o la exclusión del régimen especial, este se mantendrá para las operaciones efectuadas durante su vigencia. El criterio de caja deja de aplicarse en el momento de dictarse en un auto de declaración de concurso del sujeto pasivo. En este momento se devengarán las cuotas del IVA pendientes y los destinatarios de las operaciones realizadas por el sujeto pasivo también podrán deducirse las cuotas pendientes. En cuanto al contenido del régimen, podemos resumirlo del modo siguiente. En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos. No obstante, lo que podríamos calificar como suspensión del devengo del IVA es temporal, porque en todo caso se producirá el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a aquel en que se haya realizado la operación, aunque no se hubiera cobrado su importe. La repercusión del impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial debe efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación. El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace en el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos. Ahora bien, la suspensión de este derecho es también temporal, porque si no se ha producido el pago, nacerá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hubiera realizado la operación.
El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración liquidación relativa al periodo de liquidación en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de 4 años contados a partir del nacimiento del mencionado derecho. El derecho a la deducción de las cuotas soportadas caduca cuando el titular no hubiera ejercitado en el plazo de 4 años. Y el último régimen especial es el aplicable a las ventas a distancia y a determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios. Bajo un título tan amplio se contienen muchos tipos de operaciones. 1. Los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en otro estado de la Unión Europea a destinatarios finales. 2. Los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en otro estado de la Unión Europea a destinatarios que no tuvieran la condición de empresarios o profesionales actuando como tales. Este impuesto es el mismo que el anterior, con la única diferencia de que los destinatarios finales en el primer caso son puros consumidores finales, mientras que en el segundo lo son solo para las operaciones incluidas en este régimen. 3. Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes. 4. Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros. 5. Las entregas de bienes facilitados a través de una interfaz digital. Y por último, las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros. Este supuesto es a efectos prácticos similar al tercero. La única diferencia estriba en que en un caso el vendedor es un empresario situado en un estado de la Unión Europea y en el otro es un empresario situado en un país tercero. La característica común de todas estas operaciones es que el empresario o profesional que entrega los bienes o presta los servicios están establecidos fuera del territorio de aplicación del IVA, esto es la península e Islas Baleares, y el destinatario final es residente en este territorio. Desde un punto de vista subjetivo, el régimen se aplica a los empresarios y profesionales que realizan las actividades a las que se ha hecho mención que voluntariamente se acojan a él y cumplan los complejos requisitos formales establecidos en la ley del IVA. En cuanto al contenido de este régimen, se puede sintetizar del modo siguiente. La determinación de la base y de la cuota a repercutir se determina según las reglas generales del impuesto. Los empresarios sometidos a este régimen no tendrán derecho a deducción de las cuotas soportadas. No obstante, si se trata de empresarios residentes en un estado de la Unión Europea y realizan en el territorio de aplicación del IVA otro tipo de operaciones, sí tendrán derecho a la deducción de las cuotas soportadas. Los empresarios tendrán derecho a la devolución de las cuotas soportadas por operaciones, adquisiciones e importaciones de bienes y servicios que se considerasen realizados en la península e Islas Baleares. Las declaraciones se presentarán por vía electrónica. La declaración no podrá ser negativas. Los ingresos, siempre en euros, deberán ingresarse en la cuenta bancaria que designe la Administración tributaria. Las declaraciones liquidaciones deben presentarse aunque en el periodo en cuestión no se hayan efectuado servicios. Y por último, la factura solo es obligatoria cuando el destinatario esté establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en la península o en las Islas Baleares.